Hola, ¿qué tal? Ahora te traigo un ejemplo más sobre los triángulos. Observa el siguiente problema. En la figura, A más B más C más D igual 230 grados. Hallar el valor de X. Ese valor te piden calcular. ¿Cómo se hace? Quiero hacerte una demostración de la sabiduría de los dioses. ¿Quieres resolverlo en forma rápida, sin sufrir? Observa una porción de mi poder. Si tú quieres resolver en forma rápida, sin ecuaciones, sin sufrir tanto, vas a hacer así. Mira, tú le puedes dar cualquier valor a estos ángulos, el que tú quieras. Por ejemplo, le voy a dar 60, 60, 60, hasta acá va 180 y este sería 50, para que dé 230. Y voy a trabajar con esos valores. Va a suceder algo asombroso. Te lo voy a decir al final. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un par de trazos aquí en la figura. Voy a prolongar este segmento para acá. Y el de aquí lo voy a prolongar así. Quedaría la figura de esta manera. Voy a colocar los valores que estoy usando. 60, 60. Acá también 60. Y por acá 50. Si tú te das cuenta, si tú observas, aquí hay un triángulo 60, 60. El de acá sería 60 también. ¿Por qué? Para completar el 180. Por eso. Igual acá, 60, 50. ¿Cuánto va? 110. Esto de acá sería 70. Para que en este triángulo se completen los 180. Por opuestos por el vértice, este es X. Y el problema casi está terminado. Nada más observa este triángulo. Acá va 70 más 60 va 130. Este X debe ser lo que falta para 180. 130. ¿Cuánto falta? 50. X debe ser 50. Si tú quieres jugar, puedes cambiarle los valores que quieras a estos ángulos, con tal de que se cumpla 230. Y vas a ver que siempre te va a salir que X vale 50. Realmente es algo curioso lo que sucede. Te voy a dar el enunciado general para cualquier problema geométrico. Si tú encuentras valores que cumplan las condiciones que me da el problema, porque esta es la única, puedes trabajar con esos valores y vas a llegar a la misma respuesta si tú lo desarrollaras esto de manera normal, de manera sufrida. Cuando tú empieces a usar esto, verás la veracidad de mis palabras y que te pueden resolver problemas complejísimos. Ya te hago más ejemplos sobre esto en un próximo video. Mientras me voy a cenar mi pan con mantequilla. Ha sido un placer estar contigo. No te olvides de apoyarme con una suscripción. Si es que tú ves que algo has aprendido. No me falles. Me estoy yendo, nos vemos. Chao.